Joaquín Balaguer ha sido una de las figuras políticas y literarias más sobresalientes de la República Dominicana en los últimos 100 años. Es el dominicano que ha ocupado mayor número de posiciones públicas de importancia, entre las que se destaca la presidencia de la República en 8 ocasiones. 6 de las veces que estuvo en el solio presidencial fue en democracia, lo que le permitió ejercer el mando real del país durante 22 años. Nació el 1 de septiembre de 1906 en Navarrete, entonces pequeña comunidad rural a 22 kilómetros de Santiago. Fue el único varón del matrimonio de Joaquín Balaguer Lespierre, comerciante de ascendencia catalana, nacido en Puerto Rico, y de Carmen Celia Ricardo, oriunda de Puerto Plata. Tuvo 4 hermanas mayores y 3 menores. En unas memorias que escribió en 1988, señaló: «Los días de mi niñez, en contraste con los de mi juventud, están llenos de horas felices. Nunca tuve en mis manos un tambor ni toqué una corneta, pero crecí sobre el lomo de un caballo. Disfruté plenamente en mis días infantiles de los encantos de la naturaleza». Fue después de los 8 años cuando asistió por primera vez a la escuela, y según contó él mismo, era indisciplinado y poco interesado en los estudios. En 1914, Navarrete adquirió cierto auge comercial gracias a las compras de Campeche y tabaco hechas por empresas europeas en medio de la Primera Guerra Mundial. Desde finales del siglo XIX, el tabaco vino a ser la base fundamental de la economía del Cibao. Entonces, el padre de Balaguer era un gran exportador a Alemania de tabaco, pero también exportaba cacao y exportaba también café, mieles y otros productos tropicales. Entonces, él le compraba a campesinos, cosecheros de tabaco, cultivadores y cosecheros de tabaco, su producción para enviarla a Alemania, que Alemania estaba demandando mucho esos productos tropicales. Y eso pues hizo que Balaguer viviera una niñez acomodada. Pero al terminar el conflicto bélico en 1918, las exportaciones criollas se cayeron y los negociantes dominicanos fueron a la quiebra. Balaguer Lespierre perdió mucho dinero y tuvo que trasladarse con su familia a Santiago, donde vivieron con muchas penurias. Entre 1920 y 1930, Santiago era uno de los centros intelectuales más activos de la República. En Santiago, Joaquín Balaguer Ricardo ingresó a la Escuela Primaria Paraguay en 1920. Al completar los estudios primarios, se inscribió en la Escuela Normal Teórica. En la secundaria, le comenzó la vocación por los libros y la literatura, lo cual lo llevaba a asistir con regularidad durante las tardes a la biblioteca de la Alianza Cibaeña. En la misma época, le nació también su afición por la poesía y la oratoria, de la cual fue mucho tiempo después una de las grandes figuras. He visto tus labios llenos de trinos como el palomar. Del palomar de tus senos he visto su vuelo alzar a 2 pichones morenos. Pero en todo este espejismo por confusión de colores, nunca en tus ojos traidores me contemplaba a mí mismo. Sus primeras apariciones en público coincidieron con la campaña que empezó a librarse en el país contra la ocupación del territorio nacional por la Infantería de Marina Norteamericana de 1916 a 1924. Su carrera política la inició entonces participando en los mítines y en las manifestaciones multitudinarias que se organizaron ante la mirada recelosa de las autoridades militares de ocupación. Balaguer pronunció muchísimos discursos contra la intervención y además de eso fue miembro de lo que se llamó la Pura y Simple. La Pura y Simple era la posición de ese movimiento que entendía
que como los Estados Unidos nos intervinieron sin preguntarnos pura y simplemente, que no había necesidad de hacer ninguna negociación para la desocupación, sino que se debía producir la pura y simple desocupación del país como hubo la pura y simple intervención. Graduado de bachiller en 1924, se matriculó como estudiante libre de Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Costeó sus estudios que le obligaban a traslados ocasionales a Santo Domingo, con lo que ganaba como miembro del cuerpo de redacción del diario santiagués La Información. En 1929 recibió el título de licenciado en Derecho. Sus primeros pasos como abogado fueron difíciles, además de que sentía poco amor por la profesión y le resultaba desagradable. Se solidarizó entonces con un grupo de hombres de leyes que, aunque mayores de edad, tenían las mismas inquietudes políticas y se distinguían como seguidores del Partido Republicano, fundado por el licenciado Rafael Estrella Ureña. Cuando el 23 de febrero de 1930 estalló el llamado Movimiento Cívico contra el gobierno de Horacio Vázquez, redactó apresuradamente algunas horas antes el manifiesto en que se anunció al país el móvil de aquel acto subversivo que obligó a dimitir al presidente y llevó provisionalmente a la jefatura del Estado a Rafael Estrella Ureña. Balaguer participa como un soldado militante del movimiento que toma la fortaleza San Luis, en donde penetró usando un fusil. Naturalmente ese movimiento fue una combinación entre Trujillo y Rafael Estrella Ureña, que Trujillo le prometió, creo que a través de don Fello Vidal, no hacerle resistencia para que se derrocara a Horacio Vázquez. El primer encuentro personal de Balaguer con Trujillo se produjo en Santo Domingo, a instancias del futuro dictador, quien lo recibió con muestras de cariño en presencia de su esposa y lo alojó durante un mes en una habitación de su residencia. Balaguer era pariente de la señora Bienvenida Ricardo, primera esposa de Trujillo. Entonces Trujillo se impresionó con la oratoria de él y lo mudó en una de estas casitas que había, donde está ahora el Palacio Nacional, que se llamaba la Mansión Presidencial, que era de madera, y habían varias casitas y lo puso ahí, a vivir ahí. El joven intelectual y fogoso orador acompañó al incipiente gobernante en un recorrido que hizo por todas las poblaciones de las zonas este y norte del país. En 1930 se hizo cargo del timón. Tan pronto asumió la presidencia, Trujillo lo nombró abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, posición que ocupó hasta 1932, cuando fue enviado como primer secretario de la Legación Dominicana en Madrid. Cuando estuvo en España, en los albores de la era, Balaguer editó un libro de alrededor de 300 páginas titulado Trujillo y su obra, para el cual solicitó ayuda y la obtuvo del gobernante dominicano. Cuando el libro vino aquí, Arturo Oroño, que era secretario de la presidencia y rival de Balaguer, más viejo pero rival, le dijo a Trujillo que Balaguer le hacía grandes elogios a Estrella Ureña, que ya estaba en desgracia. Y entonces ahí no se produce que Trujillo lo cancela como secretario de la embajada en Madrid. Y ahí es donde se produce que también cancela al embajador Osvaldo Basil. Y Osvaldo Basil le manda un telegrama a Trujillo diciéndole: prologué el libro, pero no lo leí, porque puso el prólogo. Entonces Trujillo echó una carcajada y lo perdonó a los dos. Balaguer estuvo 3 años en Europa, sirviendo como secretario de las legaciones dominicanas, primero en Madrid, después en París y nuevamente en la capital española, regresando al país en 1935. En ese corto trayecto de su vida, obtuvo en la Universidad de París los títulos de doctor en Derecho y doctor en Ciencias Políticas y Económicas, aparte de realizar un curso de francés. A su regreso, fue designado subsecretario de Estado de Educación, cargo en el que se vio envuelto en un incidente cuando, invitado por la directiva de la Casa de España, dictó en ese centro social
una conferencia titulada Sevilla, la ciudad de la gracia. Al día siguiente, el secretario de Educación Ramón Emilio Jiménez recibió, firmada por el propio Trujillo, una carta en la que se expresaba el disgusto con que había sido recibido en los círculos oficiales el hecho de que un miembro del gabinete, como lo era Balaguer, malgastara su tiempo hablando de Sevilla y de otras naderías por el estilo, en vez de dedicarse a exponer a sus compatriotas las grandezas de un régimen como el que a la sazón existía en el país. En lo adelante, Balaguer se desempeñó como subsecretario de la Presidencia, subsecretario de Relaciones Exteriores, catedrático de la Universidad de Santo Domingo y diputado al Congreso Nacional. Además, ministro ante los gobiernos de Venezuela y Colombia, ministro ante el gobierno de Ecuador, embajador consejero en la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador en Honduras, embajador en México, secretario de Estado de Educación, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, secretario de Estado de la Presidencia, vicepresidente de la República y presidente de la República. En 1950, la mayoría de los historiadores nacionales se hicieron cómplices de una campaña sistemática para erigir a Pedro Santana, autor de la anexión a España, en la figura central de nuestra independencia. Más tarde, Balaguer publicó en Buenos Aires la biografía de Juan Pablo Duarte que lleva por título El Cristo de la Libertad, en la que se incluye un capítulo en que analiza con serenidad la figura de Santana y emite duras críticas contra el llamado héroe de las carreras. Nadie tuvo el valor de objetar sus conceptos. Su ejercicio como diplomático le permitió ampliar su cultura y conocer algunas de las inteligencias más lúcidas de nuestro continente, sustraerse del clima político dominicano y dedicarse por entero a la actividad literaria. Probablemente su labor como secretario de Estado de Educación fue la más notable y la que le produjo la más profunda satisfacción personal en su dilatada carrera como servidor público. Los empeños de Balaguer tuvieron múltiples logros, entre ellos una mayor capacitación del personal docente, la creación de las primeras escuelas normales urbanas y rurales y los liceos nocturnos, la institución del ahorro escolar y la organización de la Feria del Libro como una actividad regular anual. Los planes de estudio, sobre todo los concernientes a la educación primaria, fueron objeto de cambios sustanciales y se emprendió el llamado Plan Bienal de Construcciones Escolares. Casi todos los municipios cabeceras de provincia y municipios importantes se le construyó una escuela. Ahí se construyó el Palacio de Bellas Artes, que todavía existe. De acuerdo a los datos que yo tengo, ese plan costó en aquella ocasión 2 millones de pesos, que era mucho dinero en esa época, pero que hoy no es absolutamente nada. En cuanto también entre sus logros tiene el ahorro escolar, las cooperativas escolares que él estableció siendo secretario de Educación, y una especie de acercamiento con los maestros. Sobre su labor en el tren administrativo, muchos años después, el propio Balaguer expresó: trabajaba hasta las 11, 12 de la noche, y aún a esa hora, llegando a casa, me esperaba gente. Trabajaba los 365 días del año, sin asistir a reuniones, ni a festejos, a nada que no fuera rigurosamente oficial. Y seguiría caballo, eso dijo el general. Entre 1930 y 1957, Trujillo había sido presidente de la República en numerosos periodos y en ocasiones había colocado presidentes títeres. Se abstuvo de participar en las elecciones de 1957 y presentó a su hermano Héctor Bienvenido como candidato a la presidencia y a Balaguer como candidato a la vicepresidencia. Héctor Bienvenido renunció 3 años después como parte de un plan de su hermano destinado a aparentar a la opinión pública internacional que se alejaba del poder. En estas circunstancias, Balaguer le sustituyó y se juramentó como presidente de la República ante la Asamblea Nacional el 3 de agosto de 1960. Mucho tiempo después, en sus memorias, confesaría: fue esa la etapa más triste y más desairada de mi carrera política. Consciente del ludibrio envuelto en esa elección ridícula y sobremanera deslucida,
No hice ningún esfuerzo para llegar a ella y la recibí no como un premio a mi labor política, sino como una componenda transitoria impuesta al régimen por la gravedad del repudio en que sus errores lo habían colocado ante la opinión pública foránea. Al asumir la presidencia en 1960, culminó una de las facetas de más repercusión de Balaguer, la de profesor universitario. Desde 1938 había impartido cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Civil, ganando la admiración de cientos de alumnos. Digo, era un profesor para mí clásico, como fueron sus profesores en la Sorbona, en París, que iban a la clase magistral a dar una charla de los conocimientos y los estudiantes tomaban notas para aprender de él. Él era muy cerrado temperamentalmente, muy recogido. En aquella época, normalmente él estaba bregando con lo que sabía que estaba bregando para después, ¿no? En el ejercicio de la presidencia de la República, le sorprendió la muerte a tiros de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, abriéndose sorpresivamente la etapa más difícil de su vida política. Balaguer hizo ingentes esfuerzos para convencer a la familia Trujillo sobre la necesidad de que se iniciase la apertura democrática reclamada por el país entero. Este propósito tropezó con la resistencia del clan familiar Trujillo y solo Ramfis, el hijo mayor, admitió la conveniencia de emprender poco a poco el proceso democrático. El proceso de democratización iniciado días antes de la muerte de Trujillo fue ratificado por Balaguer solemnemente en el discurso que pronunció en la Tribuna de las Naciones Unidas el día 2 de octubre de 1961. Tras la caída del hombre que personificó durante 30 años el Estado dominicano, está naciendo un Estado de Derecho. El edificio de la dictadura se ha desplomado y sobre sus ruinas hemos empezado a edificar, con paciencia y sin alardes demagógicos, un régimen fundido en los viejos moldes que nos legaron los fundadores de la República y que en el fondo no difieren de ninguno de los moldes seculares que creó el genio de Bolívar, el de San Martín, el de Washington, el de O'Higgins, el de Morazán, el de Juárez, el de Martí y el de los otros grandes próceres de la independencia americana. El 18 de noviembre de 1961, el general Trujillo hijo, quien ostentaba el poder militar de los remanentes de la dictadura, salió con destino a Europa y días después lo hicieron los otros miembros importantes de la familia, acelerándose la democratización del país. Un Consejo de Estado de 7 miembros, encabezado por Balaguer, comenzó a regir los destinos nacionales a partir del 31 de diciembre de 1961. Mientras tanto, se tomaban distintas medidas para hacer realidad la democratización del país, entre ellas la disolución del Partido Dominicano de Trujillo y la confirmación de celebrar elecciones el 16 de mayo de 1962. Porque yo diría que Balaguer jugó un papel enorme en la pacificación de la paz con su temperamento tolerante y renuente de aplicar a ultranza medidas extremas que no fuera en caso desesperado de desafío inmanejable por la vía civil. Balaguer pudo profundizar la democracia, permitiendo el libre juego de la competencia política. Balaguer, al disolver el Partido Dominicano, disolvió la estructura que pudo haber servido de base al mantenimiento de un movimiento trujillista. Entonces ese fue el principal paso que dio. Y distribuyó los recursos del partido entre una serie de personas y entre mucha gente del pueblo. Repartió carros, repartió dinero, repartió bicicletas, repartió triciclos con los recursos del Partido Dominicano.
En medio del clima de tensión que se vivía, ocurrieron graves incidentes callejeros en los alrededores del Parque Independencia, en el centro de la ciudad de Santo Domingo, que forzaron el 15 de enero de 1962 al asilo de Balaguer en la Embajada del Vaticano, situada junto a su casa de la avenida Máximo Gómez. El día 8 de marzo de 1962, con salvoconducto gestionado por el nuncio de su santidad, Monseñor Emanuel Claricio, Balaguer salió con destino a Puerto Rico e inició un largo periodo de destierro que se prolongó hasta 1965. Su estancia en San Juan de Puerto Rico fue breve. El Consejo de Estado que gobernaba República Dominicana presionó al gobierno de Washington para que le hiciera abandonar la isla con rumbo preferiblemente a un país de Europa, con el pretexto de que su presencia en tierra tan próxima constituía una amenaza para el mantenimiento de la paz aquí. Estando en el exilio, constituyó un movimiento con raíces en Puerto Rico, Nueva York y Santo Domingo, denominado Acción Social, que luego se convertiría en Partido Reformista. Acción Social, ¿por qué? Porque Balaguer había hecho una operación social en el país, que había dejado huellas que le valían a él, porque eso le dio a él la capacidad política que no tenía, porque era un intelectual, era un secretario de Estado, un hombre muy vinculado a Trujillo, y eso le abrió el campo de que era un hombre que tenía futuro y que podía hacer mucho por la clase pobre dominicana. Ese grupo de personas, amigas de Joaquín Balaguer, siendo el presidente de la República, y siendo ilegalizado ya el Partido Dominicano, que era el sostén político estructural de la dictadura de Trujillo, se reúnen alrededor de su persona para hacer acciones sociales con las personas más pobres del país, y por eso su nombre de Acción Social. Ya en el exilio, el presidente Balaguer necesita un brazo político, y el 21 de julio del año 1964 se forma en el exilio, en el exterior, el Partido Reformista. Durante el exilio de Balaguer, se produjeron hechos importantes en República Dominicana: la elección y derrocamiento como presidente de Juan Bosch, la guerra civil que estalló en abril de 1965 y la segunda intervención de Estados Unidos en el territorio nacional. En medio del conflicto bélico de 1965, Balaguer retornó con el alegato de visitar a su madre enferma y con la autorización del llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, que tenía el control de todo el territorio nacional, a excepción de la zona colonial de Santo Domingo y sus alrededores, dominada por los llamados combatientes constitucionalistas. Y yo me quedé ahí con los periodistas hasta que él llegó. La primera pregunta que le hicieron es si es verdad que él regresaba a Nueva York, porque el Gobierno de Reconstrucción Nacional había dado permiso solamente por 3 días para estar aquí. Que era una pregunta que todos nos hacíamos. ¿Se quedará el hombre aquí? ¿Regresará a Nueva York? Y estábamos todos los amigos de él y colaboradores de él intranquilos con la situación que se iba a vivir, si Balaguer se iba o se quedaba. Y entonces él dijo, que le pusieron como condición 3 días, y él dijo, yo no recibo condiciones más que del pueblo dominicano. Yo vine a quedarme y me quedaré. Y no necesité permiso de nadie para venir a mi país. Al cesar las hostilidades e instalado el gobierno provisional de Héctor García Godoy, Balaguer se promovió como el candidato de la paz y se dedicó a organizar su partido en todo el país. En las elecciones del 1 de junio de 1966, el Partido Reformista superó al Partido Revolucionario Dominicano de Bosch 769,000 votos contra 525,000. El 1 de julio de 1966, Balaguer, teniendo como vicepresidente al licenciado Francisco Augusto Lora, inauguró uno de los liderazgos estatales más prolongados y fructíferos de Latinoamérica. Con el propósito de que el país se levantara de sus ruinas, el primer paso de Balaguer fue la adopción de una política de austeridad. Dispuso que los sueldos del 9% de los servidores del Estado
y de las instituciones autónomas, comenzando con el del presidente de la República, fueran reducidos. Pese a las críticas excesivas, en su mayor parte injustas, que recibía el gobierno desde las tribunas radiales de los partidos de la oposición, adelantaba la política de obras públicas con el único objetivo de crear fuentes de trabajo para los numerosos dominicanos que carecían de ocupación productiva. Se hicieron esfuerzos para rescatar la industria azucarera y las empresas del Estado dejaron de ser una carga. Pero es que en el mismo momento empieza en Santo Domingo y en toda la geografía nacional un plan de obras tan sencillas, pero tan penetrantes, tan impactantes, yo diría, que yo miro hacia atrás y pienso en los momentos que estábamos viviendo. Vivíamos en guerra. En el año 66, que yo empecé a trabajar con el presidente en los planes de renovación urbana y de vivienda. Pero bueno, es asombroso cómo este hombre, en momentos que se vivían de levantamiento, de tiroteo, de arsenales que se descubrían y cosas de esas, con un problema político tan candente. Y él dedicado a desarrabalizar a Matahambre, a arreglar la cabeza del puente y crear la Plaza de la Trinitaria, a Coachupita, a los guandules, a la Loma del Chivo, y le dedicaba a eso tiempo y sacaba recursos, era aruñando pesos, porque era con recursos propios, no había préstamo para eso. Por primera vez en la República Dominicana se comenzó a impulsar la reforma agraria, entregando a campesinos parcelas en plena producción situadas en zonas favorecidas con canales de riego. Esta política contribuyó a resolver los problemas sociales de mayor importancia en las regiones del país en donde era más fuerte la presión de las masas que carecían aún de los medios más elementales de subsistencia. El gobierno reformista prestó especial atención a carreteras troncales que permanecían inconclusas o que estaban simplemente proyectadas, a la ampliación de los acueductos existentes en la mayoría de las localidades del país y a la instalación de sistemas de suministro de agua potable a las comunidades rurales. La foresta dominicana comenzó a ser protegida y se dispuso el cierre de los aserraderos. Al propio tiempo, arrancó la política habitacional para favorecer a la clase media y a las familias necesitadas. Lo extraordinario de este plan de construcciones es que se cubrió en su totalidad con fondos que procedían del presupuesto nacional. La presa de Tavera, la presa de Valdesia, que eran dos proyectos que había iniciado el profesor Juan Bosch cuando aquel famoso préstamo de la Overseas. Fueron dos proyectos que el presidente Bosch fue a Inglaterra y consiguió con la Overseas para la presa de Valdesia, la presa de Taveras y el acueducto de Santo Domingo. Esas tres obras las retomó el doctor Balaguer en su primer periodo y después hizo la presa de Jima. Fue una obra hidráulica extraordinaria. Con la abstención de los partidos Revolucionario Dominicano, Unión Cívica Nacional, Alianza Social Demócrata y todos los grupos de izquierda, fueron celebradas elecciones el 16 de mayo del 1970. Los candidatos fueron, además de Balaguer, el general Elías Wessing y Wessing por el PQD, Francisco Augusto Lora por el Movimiento de Integración Democrática MIDA, Alfonso Moreno Martínez por el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC, Jaime Manuel Fernández por el Movimiento de Conciliación Nacional, MCN. Balaguer fue nominado por el Partido Reformista y el Movimiento Nacional de la Juventud. Balaguer se juramentó para el segundo período cuando tenía 64 años de edad. Entre las obras más notables del segundo período están las presas de Valdesia y de Sabaneta y el canal José Joaquín Puello en la provincia de San Juan de la Maguana.
Durante este segundo mandato, no cesaron las hostilidades contra el gobierno de Balaguer y la ocurrencia de hechos violentos. Abundaron las denuncias y acusaciones de muertes violentas de izquierdistas y otros opositores, las cuales fueron siempre rechazadas por el líder reformista. Hay que recordar que cuando se produjeron los hechos de sangre que mancharon ciertamente de tragedia el paso de Balaguer por el gobierno durante los 12 años, fue un tiempo en que lo que dominaba el ambiente internacional y local eran dos cosas básicas. Primero, la fiebre apasionada que despertó la Revolución Cubana con el triunfo de Fidel el 1 de enero de 1959, que eso conmovió el mundo. Entonces, quienes abrazaron el fidelismo, por no decir el comunismo cubano, eran capaces de cualquier cosa y de desafiar la seguridad, el orden público y la policía. Y así hay que ver que los hechos de sangre que se produjeron en torno a la Universidad de Santo Domingo ciertamente partían de provocaciones descaradas de muchachos que muy buenos, algunos excelentes estudiantes, como el caso de Amin Abel, que era un estudiante brillante, notable, pero que se inmolaban a sabiendas de que estaban desafiando un monstruo, porque a la sazón, cuando Balaguer llega al poder en el 66, todas las fuerzas militares y represivas del régimen trujillista estaban intactas. Pero en el caso dominicano también hay que citar el hecho de las desavenencias internas que se produjo en la izquierda dominicana cuando en los partidos marxistas-leninistas o comunistas, como usted le quiera llamar, unos decían que defendían la línea que venía desde lo que es la Unión Soviética, y otros lo que tenían como norte, como divisa ideológica, las directrices que emanaban de lo que es dado la línea roja de Mao Zedong o de Pekín. Y lamentablemente, no lo digo yo, ahí están los libros que usted puede ver que han escrito otras personas, donde ese antagonismo desembocó en casi un odio feroz, que entonces produjo el combate a lo interno y se eliminaron muchísimas personas en una guerrilla interna, en una guerra interna. Y si el doctor, no hubiese sido el doctor Balaguer el que estaba en el poder, que esos grupos, esas llamadas fuerzas incontrolables, como muy bien le denominó el doctor Balaguer, en cierto modo respetaban la figura del doctor Balaguer. Si no hubiese estado él ahí, el baño de sangre hubiese sido inmenso en este país. En las elecciones del 16 de mayo de 1974, con Goico Morales como vicepresidente, Balaguer volvió a presentarse como candidato en la circunstancia especial de que los partidos de la oposición se retiraron y solo enfrentó a un diminuto grupo. Obras destacadas de este tercer período son las hidroeléctricas de Sabanayegua y Rincón, la Plaza de la Cultura en la ciudad de Santo Domingo y el remozamiento de la ciudad colonial. La ciudad de Santo Domingo, en el momento en que Balaguer llega, estaba, podríamos utilizar el término enferma, desorganizada, como producto de los conflictos entre facciones que se conocen en la historia como la Revolución de Abril, ¿no? Probablemente una de las zonas que más sufrió, no solamente en las estructuras físicas, sino en las estructuras institucionales, fue lo que se llama la ciudad colonial. O sea, el hecho de que Santo Domingo haya sido reconocido como patrimonio mundial, lo que estaba era reconociendo el trabajo que había hecho el gobierno dominicano en el rescate y puesta en valor, que es los nombres que se usan, de la ciudad de Santo Domingo, en esos 20 años que le tocó actuar a los gobiernos del doctor Balaguer, y en los cuales se salvó la ciudad. En este tercer periodo, seguía haciendo posible una fase de expansión económica y la primera clase media sólida en la sociedad dominicana. Ahora bien, compañeros, el partido... La oposición lo acusó repetidamente de construir solo obras suntuarias, afirmación categóricamente desmentida, entre muchas otras cosas,
por las presas y por las obras de irrigación que el gobierno realizó para el aprovechamiento de los ríos Yaque del Norte y Yaque del Sur. Después de tener los años que he vivido, yo pienso que lo que está más cercano a la verdad es el tiempo que habla. Y el tiempo está hablando. Cuando se hizo la avenida Winston Churchill, se le llamó la suntuaria. Los editoriales, los periódicos, la suntuaria avenida Winston Churchill. Imagínense si eso no se hubiera hecho, si no se abre esa vía, si no se abren esas cosas, ¿a dónde hubiéramos ido a parar? La urbanística que el doctor Balaguer implanta se inicia en el corazón colonial de la ciudad y se expande. Y entonces llena la ciudad de grandes parques. Para mí el más exitoso es el Parque Mirador del Sur, cuya región llaman ahora Plaza de la Salud. Pero así está el Parque Zoológico, mientras Benjamín Payewowski construía el Parque Botánico y nosotros hacíamos el Parque del Este. Pero no solamente en la ciudad de Santo Domingo, de Santiago, el aeropuerto de Puerto Plata, el aeropuerto de Barahona. La obra de Balaguer como estadista en el área de construcción es inconmensurable, porque si yo me pongo a hablarte de lo que fueron los multifamiliares, la parte social, ¿tú te imaginas lo que era un edificio de 40,000 pesos? Y él empezó ahí en la lotería, después en el escuadrón, donde estaba el escuadrón de caballería, y llenó la ciudad de multifamiliares a unos precios, porque se buscó unos arquitectos, como el arquitecto Rafael Tomás Hernández y el constructor, el ingeniero Mondesí, que trabajaban con unos márgenes muy pequeños. Pero la vida y la historia están sometidas a la ley de un constante renuevo. Así, tras ejercer el poder durante 12 años, en 1978, Balaguer fue sustituido en la presidencia por don Antonio Guzmán Fernández, candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Esta organización ganó las elecciones con el 52,7% de los votos, 10 puntos más que el Partido Reformista. Para Balaguer, fue su primer fracaso en una etapa democrática exitosa, pero a su extraordinaria carrera política aún le quedaba un cuarto de siglo. Uno de los secretos del éxito de Balaguer en la vida pública consistió en saber esperar. En 1979 se trasladó a Boston para ser sometido durante varios meses a un tratamiento contra el glaucoma, enfermedad que le había sido diagnosticada en Baltimore en 1965 y que siempre descuidó. Tiempos después, en Estados Unidos, fue operado de varices en las piernas y se le removió un aneurisma. En 1982 volvió a presentarse a un certamen electoral encabezando la boleta del Partido Reformista, pero sucumbió ante el Partido Revolucionario Dominicano, que llevó como candidato a Salvador Jorge Blanco. Estar fuera del Palacio Nacional le permitía a Balaguer tranquilidad y pudo retornar a los quehaceres literarios. Así, en 1983, puso en circulación el libro titulado La Isla al Revés, y en 1984 sacó a la luz la obra Los Carpinteros. Pero pronto reinició su labor política y alineó a su partido con la Democracia Cristiana Internacional. Por el orden, el comportamiento. La impopularidad del gobierno de Jorge Blanco, alimentada por los escándalos de corrupción y los conflictos internos en el Partido Revolucionario Dominicano, relanzaron a Balaguer, que entraba en su 8ª década de vida prácticamente ciego. Este es un país rico, pobremente administrado. Balaguer sí sabe. Por eso escogió a un Carlos Morales para vicepresidente.
Yo le dije que sí porque creo en él y porque creo igual que él que este país es rico y exige ser bien administrado. En las elecciones del 16 de mayo de 1986, Balaguer fue declarado vencedor con el 41,4% de los sufragios, superando al candidato PRDista Jacobo Majluta Azar y al PLDista Juan Bosch. Retornó por cuarta vez en la etapa democrática postdictadura a la conducción de los destinos nacionales. Esta vez exhibió un estilo globalmente diferente, aunque persistió en su interés por las obras públicas de todos los órdenes. Las presas de Higüey y Aguacate, el acueducto Valdesia-Santo Domingo y los trabajos hidroeléctricos del canal de Nizaíto se encuentran entre las obras importantes del cuatrenio 86-90. Pero en todo este espejismo por confusión de colores, nunca en tus ojos traidores me contemplaba a mí mismo. Su producción intelectual era indetenible. Entre 1986 y 1996, otra vez en el mando, publicó Galería Heroica, un conjunto de cánticos poéticos destinados a honrar héroes nacionales, y La Venda Transparente, poemario que expresa su resignación ante su ceguera y la fuerza creadora que esta circunstancia le promueve. También engendró Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, Voz Silente y el ensayo didáctico Yo y mis condiscípulos. Las producciones poéticas mías son no las de un poeta propiamente dicho, sino las de un aficionado. Todo lo que yo he hecho al margen de la política, que me ha absorbido casi todo el tiempo, casi toda la vida, han sido cosas circunstanciales, sin ningún mérito, no, por ejemplo, de un historiador, ni de un poeta, ni de un ensayista, sino simplemente de un aficionado a las letras. Balaguer se presentó de nuevo como candidato en las elecciones del 16 de mayo de 1990, siendo proclamado ganador con 25,000 votos por encima de Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana, su principal rival. En el cuatrenio 90-94, siguió actuando, resolviendo, creando, generando realizaciones una tras otra de manera incesante. A pesar de su edad y su ceguera, participó en varias cumbres iberoamericanas, en las cuales demostró tener energía para largos discursos cargados de una retórica que admiró a todos sus colegas, algunos de ellos 40 años más jóvenes. Con 87 años, necesitando asistencia para caminar y ciego, obtuvo del Partido Reformista la 8ª nominación presidencial consecutiva para las elecciones del 16 de mayo de 1994, superando al líder PRDista José Francisco Peña Gómez. La Junta Central Electoral lo declaró ganador con el 42,5% de los votos frente al 41,4% de Peña Gómez y el 13% de Bosch. Sin embargo, el Partido Reformista Social Cristiano obtuvo menos bancas que el Partido Revolucionario Dominicano en ambas cámaras del Congreso. En medio de un estado de agitación política originado en los resultados de los comicios y bajo el estímulo de otros países, el 10 de agosto de 1994, 6 días antes de la toma de posesión, las 3 principales organizaciones suscribieron un convenio destinado a asegurar la gobernabilidad del país. Se establecieron varias reformas a la normativa electoral, entre ellas la prohibición de la reelección del presidente después de 2 periodos consecutivos y la introducción de la segunda vuelta electoral en el caso de que ningún candidato obtuviese el 50% más 1 de los votos. Uno de los puntos clave del pacto fue el recorte del periodo constitucional, a iniciarse el 16 de agosto de 1994, para el cual había sido elegido el doctor Balaguer en el certamen electoral recién transcurrido.
Inicialmente se acordó celebrar elecciones anticipadas en las que Balaguer no podría participar el 16 de noviembre de 1995, pero luego se varió la fecha para el 16 de mayo de 1996. En estos comicios, en los que por primera vez en 3 décadas no terció Balaguer, el candidato reformista lo fue Jacinto Peinado, quien compitió frente a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y a Peña Gómez del Partido Revolucionario Dominicano. Materializadas ya las reformas constitucionales previstas en el Pacto por la Democracia, una de las cuales era la obligación de conseguir el 50% más 1 de los votos para obtener la victoria en una primera vuelta, hubo necesidad de celebrar 45 días después una segunda vuelta. Balaguer sorprendió con una última maniobra política. Enterró su añejo antagonismo con Bosch y se puso de acuerdo con los PLDistas para cerrarle el paso a Peña Gómez en la segunda vuelta del 30 de junio de 1966. El acuerdo de respaldo balaguerista reformista a la candidatura presidencial de Fernández Reina fue firmado el 2 de junio en presencia de 15.000 entusiasmados seguidores de uno y otro partido en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Lo que queremos es impedir que el país caiga en manos que no sean verdaderamente dominicanas. El camino malo está cerrado. Definitivamente a la maldad y a la demagogia y abierto de par en par al patriotismo dominicano. El 16 de agosto de 1996, Joaquín Balaguer Ricardo abandonó por última vez la primera magistratura del Estado, dejando en herencia un país en francas vías de progreso. Con agudas limitaciones físicas, Balaguer accedió más por compromiso que por real posibilidad de éxito a ser nominado candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano en las elecciones del 16 de mayo del 2000. Se convirtió en el más anciano aspirante a la presidencia de la República en la historia de los procesos electorales de todo el mundo. Desplazándose en un vehículo especialmente acondicionado y visitando áreas rurales donde era recibido como un hombre providencial con atributos poco menos que sobrenaturales, desplegó una campaña al más viejo estilo populista, buscando el contacto humano y centrando sus discursos en la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente y la defensa de la dominicanidad. Cuando asumimos el poder, el 1 de julio de 1966, hallamos un país deshecho con una economía en bancarrota. Los sueldos de la administración pública eran pagados por la UDE, una agencia del gobierno norteamericano. En el primer mes de nuestra gestión, en cambio, en el propio mes de julio, pagamos a todos los servidores públicos
con recursos propios, sin la menor injerencia en ese campo de la prepotencia extranjera. Y ahí en adelante se inició para el país una era de reconstrucción y de progreso. Pero en el 2000, el caudillo reformista quedó en tercer lugar con un 24,6% de los votos, tras Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana, a quien de hecho estuvo a punto de rebasar. Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano resultó triunfador. En los últimos meses de su vida, Balaguer no interrumpió la actividad política. Dirigía el partido desde una poltrona en su casa de la avenida Máximo Gómez, a la que asistían, pública y soterradamente, representativos de distintos sectores de la vida nacional. Uno de los grandes méritos de Balaguer fue el hecho de que al final de sus días se reconcilió con sus enemigos políticos importantes. Precisamente, en su libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, escribió: la experiencia de alrededor de 60 años de vida pública me convence de que las enemistades políticas son siempre circunstanciales. El distanciamiento en política no suele ser hijo del odio ni de la pasión, sino más bien del desconocimiento y de la falta de comunicación personal entre enemigos aparentemente enconados. El enemigo de hoy puede trocarse mañana en el mejor colaborador y en el mejor amigo. Ciertamente, muchos de los que en 1961, tras la caída de la dictadura de Trujillo, abogaron porque se le condenara a una especie de degradación cívica, se convirtieron más tarde en sus partidarios más apasionados. Una de las enseñanzas que dejó tras su permanencia durante casi 60 años en la actividad política es la del valor que tiene para un hombre público el dominio de sus sentimientos y de sus reacciones ante la crítica, por injusta y mordaz que ésta sea. El 4 de julio de 2002, en plena negociación con los representantes del Partido Revolucionario Dominicano para consensuar una reforma constitucional, Balaguer fue hospitalizado de urgencia con una úlcera sangrante en el estómago. Días después fue conectado a un equipo de respiración artificial y se le practicó una traqueotomía. En las primeras horas del 14 de julio, después de sufrir una nueva hemorragia gastrointestinal, falleció a causa de un paro cardíaco mientras dormía. Es que no se podía porque me dijeron que estaba Solo unas horas antes del deceso, la Asamblea Nacional Revisora aprobó parte de las reformas a la Carta Magna en el sentido propiciado por Balaguer. El cuerpo del insigne ciudadano estuvo expuesto en velatorio público en su vivienda de la avenida Máximo Gómez de Santo Domingo durante 3 días, los mismos que duró el duelo oficial decretado por el presidente Mejía. Fue colocado sobre una cama en la habitación de la casa que fuera el comedor familiar. Había sido costumbre de la familia velar sus muertos en la casa y solo colocarlos en ataúd cuando van hacia el cortejo fúnebre. Amigos, familiares, funcionarios, empresarios y distinguidas personalidades del país hicieron guardia de honor. El 17 de julio se celebró un multitudinario funeral de Estado. Después de recibir honras fúnebres en el Palacio Nacional y celebrada la misa de cuerpo presente en la Iglesia La Paz, en el Centro de los Héroes, el cortejo fúnebre recorrió distintas vías de la capital, recibiendo impresionantes manifestaciones de apoyo popular. Fue, sin lugar a dudas, el más largo de la historia dominicana. El cadáver fue inhumado alrededor de las 11:30 de la noche en el panteón familiar del cementerio Cristo Redentor, donde reposan los padres y las hermanas de Joaquín Balaguer. El legado político de Balaguer es enjuiciado de distintas maneras.
supuesto, no solo la República Dominicana, sino toda América Latina. Y por supuesto, los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de contar entre nosotros con una figura del temple, del talante y de las condiciones del doctor Joaquín Balaguer. Creo que él ha sembrado algo justamente para que el pueblo sepa y aprenda cómo comportarse en un futuro. Y en pueblo en general que lo quería, que lo respetaba, como una persona que dio muchos años, toda su vida al servicio del pueblo dominicano. El doctor Balaguer me enseñó a mí que no era lo que yo creía de Balaguer, que con él no se hablaba sincero, que no le contestaba la cosa frente a frente, y para mí fue completamente diferente. Yo me entendí con Balaguer a la perfección. Mi expresión es muy sencilla, que hemos perdido un gran dominicano. Y ahí está dicho todo, yo no tengo que abundar más en eso. Después de las muertes de Peña Gómez en 1998 y Juan Bosch en el 2001, la desaparición de Balaguer clausuró un largo capítulo de la política dominicana.